Antes la información era escasa, ¿ya? Ahora la información es demasiada. Yo hace poquito recibí me mandaron un email, yo solicité a un servicio de prensa, un servicio Left Channel. La pregunta mía era cuántos medios de comunicación cubren, porque existen servicios que diseminan información de prensa. Y me hablan de 193 fuentes que están revisando día a día, ¿ya? Ellos estructuran su unidad con alrededor de 50 personas trabajando en 3 turnos, ¿ya? Estamos hablando de 190 fuentes que están capturando información y que esos servicios son vendidos como tal. El acceso a esa información es vendida a empresas, que Eugenio delante recién apuntó, que es un área en la cual perfectamente y necesariamente se debería crear una unidad de este tipo en empresas, ministerios, oficinas públicas y medios de comunicación, ¿ya? Entonces, es la gran oportunidad para ustedes como futuros profesionales el manejo de la información de prensa. Ahora, uno tiende, de hecho, la breve presentación que voy a hacer está apuntando casi exclusivamente a lo que es información textual. Aquí tenemos que tener la imaginación de que hay que extrapolar esta situación tanto para televisión, para radio, para los blogs, ¿ya? En los blogs nosotros nos encontramos que hay muchos periodistas de renombre nacional que tienen su blog y que entregan información tanto o más buena, incluso más objetiva que los mismos medios de prensa. Es un caso, digamos, que en la última guerra de Estados Unidos con Irak, pidieron a los periodistas, la CNN, las grandes cadenas, pidieron a los periodistas bajar sus blogs porque estaban siendo más visitados los blogs que los mismos portales de estos medios de prensa. Entonces también los blogs son fuentes de información para ir desarrollando un archivo histórico, ¿ya? Esto, insisto, no está con una estructura hermosa, ¿sí? Está para conversar el tema, ¿ah? Entonces, lo primero para definir, porque aquí, qué bueno que hay un libro, o sea, el libro obviamente ya nosotros y la Nancy con Hortensia ya hablaron sobre el tema. O sea, hay elementos que son claves para describir lo que es un formato libro. Obviamente tenemos un título, tenemos un autor, tenemos una fecha de edición, un lugar de edición. Son varios elementos y que vienen desde hace mucho tiempo ya en la formación del área de bibliotecología, estudiándose, y cómo uno puede describir objetivamente un soporte de información como es un libro. También sucede con los ebooks, viene siendo lo mismo, casi los mismos elementos, se agregan algunos más, se restan otros. Entonces, para hablar de lo que es información de prensa, insisto, aterrizado en el tema, digamos, de información de prensa textual, primero hay que conocer qué es lo que vamos a describir, ¿ya? Entonces, el soporte, que es noticia, ¿qué está registrando? Primera cosa, registra un hecho importante. No es un hecho menor el que registra un medio de comunicación. Tiene que ser un hecho importante, ¿ya? También un hecho que tenga que tener relevancia social. O sea, por ahí veo, yo no leo la cuarta, pero por ahí aparecía la Marlene Olivarí, que algo iba a hacer, no sé. Es un hecho de relevancia social, queramos o no, para una parte de la comunidad, ¿ya? Y que tiene que ser un hecho novedoso. Esto podría ser mucho más, pero en general es un hecho importante, ¿ya? Ahora, lo interesante de un archivo de prensa es que, bueno, la prensa está para morir en el día. Mucha gente lee solamente un titular y con eso se va formando la opinión, y ahí obviamente hay un manejo de la opinión pública. Pero el desafío nuestro como profesionales es lograr capturar, cristalizar lo que es un hecho noticioso, un hecho social, un hecho importante, un hecho de relevancia social, poder cristalizarlo y hacerlo nuestro, en una base de datos o en un archivo tan simple como un archivo de recortes, como era antes. Pero es crear un archivo con fines que después lo vamos a ver de explotación de esa información, ya sea en el área de la investigación, de corroborar datos, en fin, de saber cuál es mi posición de mi empresa en relación a otra, la competencia. Es decir, yo puedo explotar un archivo de prensa una vez que yo he cristalizado este hecho noticioso que aparece solamente dentro de un día.
¿Ya? Ahora, característica que tiene que interesarle a más de una persona. O sea, si yo levanto un blog, bueno, hace tiempo que ya no toco eso, pero un blog sobre cambio climático, era porque asumía de que había un grupo de personas importantes que le podía interesar este tema, ¿ya? Y que le interesa una comunidad que merece ser comunicada. O sea, si yo tengo una información, yo diré, esta información es solamente para mí o la quiero compartir. Ahí en la blogosfera, en el mundo de los blogs, está el tema, está dentro de la web social, el poder compartir la información. Y los medios de prensa obviamente nacen con esa idea, pero a su vez también obviamente comercializarlo, ¿cierto? Intenta ser comunicado. Una noticia responde estas 7 preguntas, siempre, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron en el hecho? ¿Sucedió en algún momento, en un momento determinado? Que no necesariamente es la fecha de edición en que aparece publicada la noticia. O sea, ahí en el desarrollo de la noticia dirá, digamos que hace una semana que eso sucedió en el hecho, eso queda claro, ¿cierto? Hay un lugar. Si hablamos un poquito más de periodismo interpretativo o es un reportaje, sabremos por qué, ¿cierto? Y alguna razón tendrá que sucedan las cosas, ¿ya? Si hay un cambio de ministro, por algo será, ¿me entiendes? Entonces, estas preguntas siempre están presentes y son preguntas que son necesarias siempre tenerla internalizada, porque responden a también cómo yo voy a procesar esa noticia, ¿ya? Hablo de noticias en términos genéricos, hablamos de entrevistas, reportajes, crónicas, todo eso, ¿ya? Entonces estas 7 preguntas siempre van a estar presentes en un hecho noticioso, sea escrito, sea de radio o sea de televisión, ¿ya? Insisto en eso. Lamentablemente aquí no se ve, pero ustedes se dan cuenta de que siempre en una noticia estas respuestas van a estar un poco más desarrolladas o menos desarrolladas, pero deberían estar en un buen medio de prensa, porque ahí uno también se da cuenta también la calidad de un medio de prensa cuando no responde a todas estas preguntas. O sea, en el desarrollo de una noticia, después lo vamos a ver también, por lo menos en este punto, en esta parte de la noticia, tendría que estar desarrollada la idea central aunque sean 2 o 3 páginas, la idea central de la noticia está aquí, ¿cierto? Y es una cuestión cultural todavía, porque hay una lectura secuencial, ¿ya? Si bien es cierto aquí de arriba hacia abajo, pero es la lectura de izquierda a derecha, secuencial, cartesiana. Ahora, con los nuevos medios de prensa, o sea, es cuestión de revisar el diario El País o La Vanguardia o algunos diarios chilenos. Yo preferiría, digamos, dar esos ejemplos, que están moviéndose un poquito de lo que es esta lectura tradicional, se están moviendo a una lectura más intuitiva, más hipertextual, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de un medio de prensa escrito, ¿ya? Ahora, en general, esto dicho sea de paso, se los menciono, si ustedes revisan la tercera, como ejemplo, ¿eh? Revisan la tercera tiene una versión online, una versión PDF y una versión electrónica, digamos, que es en Flash. Pero que si uno lo ve en detalle, sigue teniendo la misma estructura de una publicación escrita. O sea, en términos de, en la línea de periodismo digital, no es mucho la diferencia, o sea, no es mucho el aporte. Por eso yo recomiendo realmente revisar el diario El País, donde sí ahí uno se da cuenta de que se está moviendo el paradigma hacia el periodismo digital, ¿ya? Pero esto en todo caso lo que quería mostrar era de que en el esquema básico de una noticia siempre van a estar estas preguntas y las respuestas van a estar presentes, ¿ya? Habíamos dicho que en los libros lo tenemos claro, en las noticias también hay que tener claro que hay un título, lo más destacado, el epígrafe, que era lo que yo les mencionaba, que era como esa primera parte del cuerpo de la noticia,
perdón, la bajada de títulos, el cuerpo de la noticia. Ahora, en la radio o la televisión ustedes se dan cuenta que en general, de igual forma, mantienen esta estructura, ¿ya? Obviamente el encabezado está dado en una noticia normalmente de televisión de 40 segundos, previo a la imagen está el título de la noticia. Y es esa parte de la noticia la que nosotros tendríamos que llevar a nuestra base de datos para llevarla al campo de título, para una posterior recuperación. Ahora, el problema que se nos puede presentar cuando trabajamos con imagen o con sonido es que las opciones de búsqueda se reducen, porque ya no podemos hacer búsqueda en texto libre. Entonces, en lo que es audiovisual hay que mejorar mucho lo que es la descripción, lo que es un buen resumen del contenido. Ahora, existen tecnologías que permiten reconocimiento de voz. Hasta este momento, de lo que nosotros conocemos, o sea, lo que más uno puede llegar a hacer con una noticia de radio para llevarla a texto es ir recibiendo a través de un audífono el sonido de la noticia y ir repitiendo las palabras, porque el software reconoce solamente mi voz, no está reconociendo la voz del locutor, que puede ser más de uno. Ahora, si yo trabajo solamente con un locutor, sí puedo hacer reconocimiento de voz con ese software. Ahí uno, si está en una línea de negocio, y yo quiero hacer negocio de esto, obviamente tendría que tener una licencia para cada locutor de un medio de prensa determinado, y podría tener transcripción inmediata a texto, ¿ya? Porque es importante el texto en cuanto a la recuperación de texto libre, ¿ya? Eso es verdad. Ahí están los elementos de lo que estábamos hablando, ¿ya? Gracias. Lo que estuve mostrando era obviamente un diario. Cuando hablamos de revista, ya estamos hablando de periodismo interpretativo, información más consolidada. La radio es más volátil, la televisión también. Ahora, en Chile, alguna vez lo discutimos ese tema, la mayor parte de las radios están solamente en frecuencia modulada, ¿ya? Eso implica de que son capturadas en un espacio reducido geográfico. O sea, a diferencia, en Argentina, las radios bonaerenses se escuchan en toda la República Argentina. En Chile no es así. O sea, si yo quiero saber qué está pasando con mi institución, con mi empresa, ¿ya? En Concepción, se me complica el tema, porque yo, en cuanto a radio y televisión, solamente estoy capturando lo de la región metropolitana, porque en regiones también existen canales regionales, y obviamente existen radios regionales. La radio Vivido, que dice que es nacional, son diferentes las baterías de noticias en cada lugar del país, ¿ya? El tema de los blogs es un punto aparte, o sea, aquí podríamos hablar bastante del tema. O sea, a ver, si tomaran nota, hay un sitio, aquí no estamos conectados a internet, ¿no es cierto? No estamos conectados a internet. Un sitio relativamente nuevo que se llama tendenciaspolíticas.cl, ¿ya? Tendenciaspolíticas.cl está basándose en una experiencia muy cercana, porque esto se aplicó ahora con las primarias demócratas y republicanas en Estados Unidos, que hacen un análisis de los blogs y medios de comunicación digitales, y donde van elaborando ciertas estadísticas de posicionamiento de personas en los medios de prensa y que marcan ciertas tendencias, ¿ya? Ahora, ahí falta un tema de interpretación igual, porque el hecho que sea mencionado muchas veces un personaje, me falta el dato si es en términos negativos o positivos, ¿me entiendes? Pero de alguna u otra manera, si en los blogs aparecía, como me recuerdo hace algunos meses, aparecía Barack Obama mucho más arriba que la Hillary Clinton,
a través de estos medios lograron establecer de que estaba mejor posicionado frente a la opinión pública y frente al votante, ¿ya? Y se comprobó que era así. Tendenciaspolíticas.cl es un sitio que está aplicándose en Chile y está aplicando la misma técnica, ¿ya? Y ahí se pueden sacar algunas conclusiones. Obviamente en este momento aparece con la más alta mención en el tema de las presidenciales Sebastián Piñera. Es obvio, está siendo más citado por la prensa, aparece más en la prensa. Y en segundo lugar aparece Ricardo Lagos. Ahora, Ricardo Lagos aparece también citado también porque es criticado bastante por el tema de Transantiago. Entonces por eso digo que no es un tema tan objetivo, tan simple, así como así. Pero es solamente mencionarles de que a través de los blogs se pueden hacer ciertos trabajos que van más allá, digamos, de lo que es un archivo de prensa, ¿ya? Hace 3 años lo conversaba con un colega, un bibliotecario, conversábamos sobre este tema. En Estados Unidos empezó a aparecer mucho la palabra recesión repetida. Empezó a aparecer. Y ahí la gente que lleva el tema de inteligencia financiera no logró extrapolar esos datos a lo que venía ahora, ¿ya? Pero la palabra venía repitiéndose y iba subiendo. Era una señal de alerta. Yo creo que de aquí a 10 años, 20 años más, ya va a existir la experiencia para poder interpretar lo que son esas señales, ¿ya? Bueno, las agencias de noticias. Las agencias de noticias hasta hace unos 5 años las recibíamos nosotros en general por punto a punto. Había satélite y otras vías. Ahora la ventaja, todos están en internet. Por el hecho de estar en internet, los precios han bajado, no son baratos tampoco, pero han bajado y ya son más asequibles para alguna institución que intente hacer un seguimiento, ¿me entiende? Pero las agencias de noticias también son necesarias cuando los medios lo permiten. Como decía Eugenio, o sea, una idea puede ser muy buena, pero hay que llevarla al papel. Me refiero al papel, digamos, en el cual uno saca las cuentas de costo-beneficio. ¿Iba a decir algo? ¿No? Y la agencia de noticias, que hace algunos años era solamente texto, ahora mueve fotografía, mueve imágenes, mueve audio, en general, ¿ya? Esto Press Clipping Service es algo relativamente nuevo en Chile, es como la sumatoria de todo esto. Uno podría decir la amenaza, o sea, como decir, ¿para qué vamos a estar nosotros hablando del archivo de prensa si existen estos sistemas? ¿Ya? Cuando yo les dije que recibí esta información de 193 medios de prensa, y sumado blog y otros medios que sigue un servicio de este tipo, es Next Channel, Press Clipping Service, que va entregando información, alertas de información día a día de varios medios de prensa. ¿Cuál es la desventaja? Que no tienen bases de datos, ¿ya? O sea, la información, la alerta sobre sobre una marca, sobre un personaje político, un diputado, le interesa saber con qué está saliendo sobre él, qué está saliendo sobre su partido, qué está saliendo sobre el político de su competencia. Esta información se va entregando día a día, incluye radio, televisión, prensa, blog, todo esto, y cobran cantidades que son tanto importantes, no cualquiera tiene acceso a ellas, pero es un servicio que existe. Y es un espacio en el cual ustedes pueden trabajar, que es lo importante, ¿ya? Y estos son monitores, pero exclusivamente de radio y nada más que de radio, ¿ya? Porque, insisto, el diario queda. O sea, yo puedo decir, ¿sabes? Salió una noticia sobre Eugenio, salió una noticia en un escandalillo por ahí el fin de semana, y yo puedo llegar con el diario y decirle, Eugenio, mira, ahí está la foto, ¿ya? En el tema de la radio, lo escuché y se perdió. Por lo menos no va a quedar en los medios de prensa. Como para ir aterrizando un poquito el tema, es mucho más, ¿sabes? ¿Por qué hablamos de un archivo de prensa? ¿Por qué necesitamos un archivo de prensa? Primero porque es un archivo histórico. Lo que decíamos delante, vamos cristalizando lo que son hechos que suceden en nuestra sociedad o que suceden en otro lugar. Yo anoche, sin ir más lejos, escuchaba
vi, digamos, el enfrentamiento entre McCain y Obama, pero si lo quiero ver mañana pasado, me viene la nostalgia en 5 años más, después que a lo mejor el nuevo presidente de Estados Unidos invadió, no sé, Bolivia, y quiero ver qué es lo que dijo él en realidad en esa confrontación. Bueno, lo más probable es que dentro en este momento con internet podría encontrarlo, ¿ya? Pero lo doy como un ejemplo, como un caso de ejemplo, digamos. Pero ahí es importante de que si aparece una noticia, la ventaja que tendríamos nosotros de que esa noticia la tendríamos asequible en cualquier momento, ¿ya? Porque a veces nos encontramos, especialmente en internet, yo lamentablemente, discúlpenme, no me he preparado con ese dato, pero lo volátil que es de los medios de prensa digitales son altos. O sea, así como aparecen, desaparecen. Los que son más estables son los que han nacido en papel y derivan hacia el formato digital. Pero aquí en Chile han existido experiencias de medios de prensa que aparecen,